Doctor Víctor García Toma, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Las Cosas Como Son. Muy amable por la invitación, Fernando. Al revés, queremos realmente exprimirlo en sus conocimientos teóricos y prácticos, porque usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional, que en un momento u otro podrá estar llamado a pronunciarse sobre estas cosas y desbordaran hacia el conflicto de competencias. Díganos unas palabras sobre las tareas que le corresponden a la Junta Nacional y si lo actuado, es decir, la apertura de una investigación preliminar a una fiscal suprema, en este caso la fiscal de la Nación, tiene un fundamento en sus funciones definidas por nuestro marco normativo y constitucional. La Constitución Política del Perú le asigna una pluralidad de competencias a la Junta Nacional de Justicia. Una de ellas está referida a la recepción de denuncias funcionales contra miembros adscritos al sistema de justicia. Por consiguiente, no cabe ninguna duda que la Junta tiene competencia para investigar a la fiscal de la Nación. Un segundo dato importante resaltar es que existen varias denuncias referidas a un mismo tema. En consecuencia... ¿Qué tiene que ver con decisiones tomadas que han concernido a una hermana, por ejemplo? Digamos que para algunos la desactivación y para otras el remozamiento de esta fiscalía que estaba encargada de investigar a los cuellos blancos y en el cual aparecía el nombre de su hermana y se señalaba también que la fiscal de la Nación había recibido algunas llamadas por parte de algunas personas vinculadas con este tema. Pero más allá de ese hecho, lo cierto y lo real es que existen las denuncias y existe la competencia y comparto con usted que creo ha habido desmesura y precipitación en la forma de, digamos, apreciar los hechos por parte de la fiscal de la Nación, ¿no? No se podría imputar a la Junta Nacional de Justicia ninguna situación irregular en este caso, por lo menos no se manifiesta de manera objetiva. Así como la fiscal de la Nación, por ejemplo, ha iniciado una investigación preliminar contra la presidenta de la República por el delito de genocidio, cosa que creo que parece algo exagerado. Sin embargo, como corresponde a los hechos y a las circunstancias, la presidenta de la República se ha allanado a esa investigación, ¿no? Sí. Y está esperando que se resuelva un impasse que también es un poco absurdo. Ella ha solicitado hasta en 2 oportunidades el exponer sus puntos de vista, el contestar las observaciones que pudiera hacer la Fiscalía de manera virtual. Y creo que le corresponde por tratarse de la autoridad política más importante del país. O bien en Palacio de Gobierno. O bien en Palacio de Gobierno. Porque, francamente, una diligencia fiscal de ese tipo, vía digital, no es lo mismo que estar físicamente presente, sí, ¿no? Pero, digamos, está dentro del marco del pedido que puede hacer la presidenta y que debería ser atendido por la fiscal de la Nación. Sí. No hay con eso no se le resta... No, y hay precedentes, además, ¿no? ¿Ah, sí? Han habido otros presidentes de la República que han solicitado Kuczynski, que la por Fiscalía ejemplo, acuda a Palacio de Gobierno, a su oficina de él, ¿no? Así es. Sí. Así que creo que, por supuesto, todos reconocemos la labor que viene cumpliendo. Creo que la fiscal de la Nación ha rescatado la institución de la desidia, por decirlo menos, en la que estaba sometida este organismo. Le ha dado un dinamismo, ha recuperado la fe de una institución muy importante, pero creo que en esta situación en particular, lo que ha planteado la fiscal no le hace bien a la imagen, ¿no? que ella venía ganando ante la ciudadanía. Sí, la verdad es que yo no sé qué podría hacer para, digamos, restablecer un poco la imagen de sobriedad y de autoridad que ella tenía. Por lo pronto, colaborar con la Junta Nacional, no cabe alternativa, está obligada, ¿no? Claro, y evitar adjetivos y calificaciones que aparentemente, digamos, aparecen como abusivas y arbitrarias, utilizando sus propias expresiones. Y creo que el jurado, la Junta ha respondido de manera adecuada, ¿no? Sobriamente por escrito. Sí. Sobriamente por escrito, bien argumentadamente, sí, pero por escrito. Ahora, lo penoso de lo que ha dicho la señora fiscal es que son los mismos argumentos que ha usado Pedro Castillo.
me quieren amedrentar, se meten conmigo porque estoy luchando contra la corrupción de las élites limeñas, ¿no? Etcétera. Politizar cuando uno es objeto de una demanda de investigación del órgano del Estado es verdaderamente... Hay varias denuncias en el mismo sentido y lo que hay que hacer es investigarlas. Se procesarán rápidamente y se archivarán de ser el caso. Pero lo que no puede hacer la Junta es que por tratarse de una denuncia contra la fiscal simplemente le ponga almohada, ¿no? Sí, ahora, la Junta Nacional investiga cómo es el procedimiento, porque no necesariamente son jueces ni fiscales, ¿no? Estas denuncias se refieren a actos realizados en el ejercicio de la función y eventualmente la Junta tiene la facultad de destitución. Recordemos... bueno, ha sido sancionada la que por entonces era la presidente de la Corte Suprema, ¿no? Exactamente. Sí. La fiscal de la Nación anterior también en su momento fue sancionado. Luego esa resolución fue declarada nula porque aparentemente había un tema de prescripción. Pero eso demuestra que el sistema está funcionando y las autoridades judiciales deben someterse a los mandatos que establece la Junta porque está actuando dentro del ejercicio de sus competencias. Ahora, da la impresión de que estamos en un momento de que todo el mundo está denunciado. En el Congreso, hoy también cayó la Fiscalía, han habido una serie de denuncias sobre muchas cosas, no se sabe a qué nivel se han tomado las decisiones. El señor Williams pide que intervenga la Contraloría y lo que aparece más bien es la Fiscalía en el Congreso. Y eso sí me parece relativamente novedoso, ¿no? Sí, y me parece también equivocado. Y bueno, no es un buen día, me parece, para el Ministerio Público por lo siguiente. Se trata de aparentes irregularidades de carácter administrativo que eventualmente devendrían en situaciones de carácter penal. Pero estas indagaciones iniciales le corresponde a la Contraloría, que al concluir con su informe final, si lo estima pertinente, las derivaría al Ministerio Público. Pero aquí... prácticamente el Ministerio Público llegó antes. Llegó antes, ¿no? ¿Pero le corresponde o no? No, me parece que no. ¿Por qué no? Porque, digamos, lo que hay es la imputación de que hay una serie de contratos de manera redactados y elaborados de manera irregular. Muy bien. Si esa irregularidad es administrativa o penal, eso en principio debería ser esclarecido por la Contraloría. Y si considera que esas irregularidades tienen una naturaleza penal o ilícita, debería derivar esa investigación al Ministerio Público. Siempre ha sido así. Y además se ha hecho muy frecuente ahora estos actos espectaculares de... Bueno, hoy hemos tenido varios, ¿no? Porque han caído en la videna para ver cosas vinculadas al fútbol, algunas personalidades vinculadas a los cuellos blancos y en el Congreso. Veamos lo que ha dicho hace un momento la fiscal de la Nación al término de una reunión con los coordinadores de los equipos especiales de investigación fiscal. Adelante, por favor, con el video que tenemos con la fiscal Patricia Benavides. Respecto del sistema especializado en derechos humanos e interculturalidad, es falso que se haya debilitado las fiscalías de derechos humanos. Por el contrario, es la primera vez que el Ministerio Público, a pesar de las limitaciones presupuestales, decidió que las fiscalías de derechos humanos sean independientes de las fiscalías de terrorismo. Esta decisión obedece a la necesidad de aplicar el enfoque de derechos humanos en las investigaciones especializadas en las graves violaciones de derechos humanos y el enfoque de víctima. Segundo, ante los problemas advertidos, se tomó la decisión de crear una nueva Fiscalía Superior de Derechos Humanos que estará a cargo de la fiscal superior titular Marena Mendoza, quien cuenta con amplia experiencia de gestión en el sistema fiscal y tendrá a cargo la coordinación nacional. Tercero, se ha dispuesto también que el Distrito Fiscal de Puno cuente con una fiscalía especializada en derechos humanos para que se haga cargo de las presuntas graves violaciones de derechos humanos ocurridas en dicha región. Cuarto,
como consecuencia de las protestas originadas a partir del mes de diciembre de 2022 a la fecha, se han iniciado 254 investigaciones que comprenden 16 carpetas fiscales relacionadas a las 49 personas fallecidas en las manifestaciones, 5 de las cuales se encuentran en las Fiscalías Especializadas de Derechos Humanos y 11 en las Fiscalías Provinciales Penales. Bueno, nos ha dado buenas noticias, nos ha mostrado una voluntad de trabajar y de acelerar el trabajo y de modernizarlo. Hubiera sido mejor que esto se hiciera sin el incidente de ayer, ¿no? Pero creo que se refiere, Fernando, más bien a otra cosa. Esto se conecta más bien con el informe, el pedido que ha hecho la Organización de Naciones Unidas. Sí, íbamos a ir a ese tema con usted porque pero creo que es por ahí donde va. Bueno, pero está claro, porque ha hablado de Puno y ha hablado sobre derechos humanos, pero lo que está transmitiendo, yo estoy trabajando, yo estoy a cargo de esto, estamos innovando, es falso que se haya reducido la Fiscalía para Derechos del Hombre, sino todo lo contrario, la hemos separado de la de terrorismo, etcétera, ¿no? Una serie de autoelogios. Sí. Es mejor que ser elogiado por una tercera persona y sobre todo no el día siguiente. Y además para decir esto no necesita pues rodearse de todo el cuerpo de fiscales, ¿no? Es innecesario. Bueno, en fin, ojalá que lo que ha dicho la señora Patricia Benavides muestre que tenemos una fiscalía activa y con objetivos claros. En eso sí, Fernando, yo no tengo ninguna duda que es trabajador y que es tenaz. Es tenaz, exactamente. Bueno, me parece que ya son algunas virtudes que hay que reconocer. Puesto que usted ha introducido el tema de la ONU, que estaba previsto de ser preguntado a usted. Este es un documento que tiene membrete del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y habla de la eventualidad de presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Estamos hablando sobre palabras mayores, procedimientos graves. Y se recopila y se transcribe información usando muchos verbos en condicional, porque no es información verificada, pese a que las fuentes son la policía, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo, que son las instituciones que ella cita como fuentes, de la misma manera que informes recibidos de periodistas y actores de los hechos. ¿Cómo debe reaccionar un Estado democrático cuando, en buena cuenta, le jalan las orejas, como ha sido el caso de este documento? Creo, Fernando, que lo primero que habría que decir es que aquí ha habido una gruesa omisión de información por parte del Estado peruano en el exterior y a los ciudadanos en particular en relación a los hechos vinculados con Castillo y con esta sonada política, ¿no? Ahora, con Castillo el documento es inapelable, ¿no? Aquí ha habido un golpe de Estado que es el origen de todo este relato, porque ellos comienzan el 7 de diciembre. Lo que pasó y todas las manifestaciones y protestas y violencia vienen después y en sí, pero a lo que me refería es que el fracaso de la política informativa del gobierno, porque hay un alto número de ciudadanos peruanos que creen que ha habido aquí un golpe parlamentario. ¿Creen de verdad o quieren creer? Bueno, pero digamos, las encuestas, ¿no? No podemos saber el grado de honestidad con que se han sido contestadas las preguntas, pero la información pura y dura es esa, ¿no? Sí. Y luego en el exterior, bueno, nos vienen vapuleando todos los días, hacen con el prestigio y la dignidad y el decoro del país lo que quieren. Entonces, algunos, ¿no? En los Estados Unidos, por ejemplo, donde se ha pronunciado el subsecretario de Estado, es prudente, razonable, uno siente una actitud de respaldo al gobierno, ¿no? Sí. Con la invocación, con el deseo de que haya un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo. Pero en la medida que se entienda como un deseo, es perfecto, sí, ¿no? Ha sido prudente el señor, usted lo conoce sin duda, Brian Nichols, porque ha sido embajador aquí. Sí. Daba una conferencia en una universidad en Washington y expresó un deseo. Tanto así que hay un tuit de él hoy intenta matizar, esto no es injerencia, no es que yo esté dando consejos, nada, es expresar un deseo. Y es un deseo suficientemente genérico como para que no tenga que irritar a nadie, ¿no? Ojalá que haya un acuerdo entre las diversas instituciones del Estado. Eso es algo que se puede expresar también sobre Estados Unidos, ¿no? Así es. Ahora, sobre lo que usted formula, Fernando, dos cosas, ¿no? La primera, que evidentemente el Estado debe cumplir con esta solicitud.
Y en esto juega fundamental papel, en primer lugar, el propio Ministerio Público, que está llevando a cabo las investigaciones que se han generado en torno a las muertes suscitadas durante estas jornadas de violencia, ¿no? En ciudades como Ayacucho y Apurímac. Lo segundo es que me parece muy buena noticia que el Estado peruano ya ha decidido, entre otros, a contar con la colaboración del doctor Alberto Borea Odría para que se encargue de colaborar en el señalamiento de la posición de la defensa de los derechos fundamentales en el marco de los organismos supranacionales, ¿no? Pero eso va a ser sobre todo ante el sistema interamericano, no tanto la ONU, sí, donde hay una solicitud. Pero el problema es el cautelares, mismo. ¿no? El problema es el mismo. Pero solamente que lo de Castillo tiene que ver con su situación fiscal. Lo que Castillo no está reclamando es lo que concierne a los demás, sí, las víctimas reales, sino su problema. Y en el caso de Castillo, Fernando, hay un grueso error que hay que rápidamente corregir, ¿no? Primero, no procede que el señor Castillo vaya al sistema interamericano porque el artículo 205 de la Constitución es muy claro. Solo cuando se han agotado los recursos en la jurisdicción interna es que está abierta la posibilidad para que un ciudadano peruano solicite la intervención del sistema. Ese artículo 205 puede ser, digamos, evadido en tres circunstancias que no se dan, en ninguna de esas tres. Primero, que no existan recursos procesales, que los existen. Segundo, que existiendo esos recursos procesales, el Estado le impida fácticamente al supuesto afectado el hacer uso de ellos. Y el tercero, que haya una morosidad, una traba, una lentitud, que no, en este caso no se da porque el suceso se ha presentado el 7 de diciembre y todos los recursos que ha sido presentados por el señor Castillo han sido ya absueltos, ¿no? Y luego el sustento es el caso Petro, porque se dice que así como el sistema interamericano repuso en el cargo al señor Petro... No, repuso el cargo no, rehabilitó, pero ya el tiempo había pasado. Claro. Había otra alcaldesa. No. El tema es el siguiente. El señor Petro fue... vacado pero por un órgano administrativo. Pero nunca regresó a ser alcalde, ¿eh? Fue rehabilitado, pero no retomó el cargo. Esa vacancia, ¿sí?, fue levantada, sí, por el propio órgano administrativo. En consecuencia, cuando llega al sistema interamericano, sí, ese ya no era un tema materia de discusión, porque el propio sistema interno lo había resuelto, ¿no? Pero nunca regresó al cargo. Está bien, pero a lo que es voy... como lo que ha pasado con Muñoz acá. Claro, sí, pero a lo que voy es que el sistema nunca se pronunció sobre esa materia, porque ya eso era una situación que había sido procesada y resuelta por el propio sistema jurídico colombiano, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, en el informe de la ONU hay dos temas que no son fácticos, lo suyo no es el tema penal, pero afirmaciones de la presidenta Boluarte de que algunos muertos de Juliaca o los muertos de Juliaca no han sido muertos por la Policía Nacional. Incluso habló de balas de Undum y todo eso ha quedado desestimado. Y el documento de la ONU dice que los informes forenses, es decir, lo que los médicos, con la autoridad que da a la medicina legal, han sostenido que han sido muertos por heridas de bala. Y no lo que la presidenta dijo, o sea, que la han pescado en falta, habiendo dicho algo que es inexacto. Hay una investigación en curso, sí, que será finalmente, en primera instancia, el Ministerio Público y finalmente el Poder Judicial, que determinará qué es aquello que realmente sucedió. Pero yo creo que hay dos cosas que en el tema de la ONU son importantes de dilucidar. La primera es cuál es el origen de esta situación, de esta azonada, ¿no? Se da pues en el marco de la toma simultánea de 6 aeropuertos, toma de carreteras. Sede judicial. Claro, quema ataque contra ambulancias. Así es, ¿no? Entonces, ese escenario es importante resaltarlo. Hay un estado de emergencia y es por esa circunstancia que intervienen las Fuerzas Armadas. Lo segundo es que si se han producido algunos excesos, lo primero que habría que determinar es si esto fue fruto de una decisión política, digamos, de refrenar esta situación a todo costo,
o si se trata de una situación fortuita en el que algún soldado o algún subalterno pudiera haber incurrido, ¿no?, de manera personal. Eso se debe investigar y se debe dilucidar. Pero yo descartaría de plano que haya habido aquí una política gubernamental. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, otro tema, ya para culminar, porque el tiempo nos está venciendo. Se afirma en ese documento que el concepto de terrorismo que se usa en el Perú, nuestros textos legales, es demasiado vago y no diferencia niveles de violencia con otras prácticas violentas. Es grave esa afirmación porque explica en parte que no podamos transmitir a los más jóvenes lo que fue Sendero Luminoso, porque si terrorismo es prácticamente toda violencia, pues no se ve claramente la entraña criminal que tuvo Sendero Luminoso como propósito y como doctrina. Estamos hablando de un grupo que ha sido considerado el más criminal de la historia de América Latina. No es lo mismo que otros actos de violencia. Y eso es lo que el documento dice, que el concepto que se usa en el Perú no diferencia el nivel de violencia que implica lo que llamamos terrorismo. En el caso nuestro sabemos que el terrorismo aspiraba a la captura del poder, para crear un poder totalitario, es decir, someternos a usted, a mí y al resto a la calidad de esclavos de un presidente vitalicio que iba a ser este señor Guzmán. Entonces, ¿cómo reacciona el jurista que es usted ante esta observación hecha por la ONU? Es cierto que, digamos, la tipificación del delito de terrorismo puede haber quedado desfasada en el tiempo, porque, digamos, la forma en que se comportaba Sendero en la década de los 70, 80 y parte de los 90 se ha modificado parcialmente, pero mantiene algunas formas de comportamiento que son típicamente terroristas, como es, por ejemplo, el hecho de generar zozobra, temor, el que estos actos violentos que tienen esa connotación están dirigidos a subvertir el orden, más aún, a derrocar el Estado de Derecho. Esa situación yo creo que se da ahora porque si no, no se entiende que haya simultáneamente el intento de toma en 6 aeropuertos, ¿no? O sea, hay detrás de esta acción una voluntad política, un concierto ideológico y político que es el que preside estos actos, ¿no? Muy bien, bueno, veremos cómo prepara el Ministerio de Justicia el informe que tiene que hacerse antes de los 60 días. Sí. Ya nos dirá usted cuando conozcamos el informe si le parece convincente o no. Quedan otros temas pendientes, como un voto en el Tribunal Constitucional. Yo quería preguntar algo muy breve. Sí. Se nos dijo que podríamos leer el voto a más tardar el miércoles. Estamos a jueves y no hay ni el voto de mayoría ni el voto de minoría para 2 de los casos. ¿Por qué hay esta demora? ¿Por qué promete una fecha que no se cumple? Incluso podría corregirse en el futuro que no debería emitirse ningún comunicado si es que este no va acompañado con la respectiva sentencia, ¿no? Entonces es un error. Pero creo que los fundamentos básicos de la sentencia están claros, porque los ha explicado el doctor Gutiérrez. Sí, aquí mismo, sí. Entonces creo que sin leerlos, sin saber su contenido, por los propios juicios que ha planteado el ponente, sabemos exactamente hacia dónde va esa sentencia, ¿no? Pero puesto que hay un voto de minoría sobre un tema clave como la SUNEDU, hay que leer el voto de minoría y ver, bueno, sí. ¿no? Porque hay uno de los 6 que no estaba de acuerdo. Pero, Fernando, el asunto de la SUNEDU es muy sencillo. El Código Procesal Constitucional no permite que un órgano administrativo litigue en materia constitucional contra un organismo estatal. Dice el Código que cuando se presente un conflicto de naturaleza constitucional entre órganos estatales, la vía es o la acción de inconstitucionalidad o el conflicto competencial, no la acción de amparo. Y lo segundo es que no cabe la presentación de una acción de amparo cuando hablamos de la fase de aprobación de un proyecto de ley. De acuerdo. ¿No? Importante esa precisión. Quedo a la espera de leer el documento que tiene el voto de minoría, que tendrá sus argumentos también. Muchas gracias, doctor Víctor García Toma, por su presencia acá en Las Cosas Como Son. Que tenga usted muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos Las Cosas Como Son.